Bueno, vamos a proseguir con esta construcción de la enseñanza. Nosotros hemos realizado ya ese circuito en varias disposiciones de las fuentes. Ahora vamos a determinar la corriente en una fuente de tensión, una fuente independiente de tensión. ¿Qué es lo que va a resultar? Bueno, eso se lo vamos a dejar al lector o suscriptor. ¿Por qué? Porque es importante también que ellos realicen en forma muy particular su conocimiento y planteen la solución de los circuitos. Entonces, este circuito lo vamos a dejar nosotros para que el suscriptor lo realice. ¿Qué es lo que va a suceder? Si yo requiero determinar el teorema de Thevenin para este circuito, yo tengo que elaborar un circuito equivalente de Thevenin de la siguiente forma, donde tengo una resistencia de Thevenin, tengo un voltaje de Thevenin y tengo aquí la fuente de 60 volts donde quiero conocer la corriente en ese elemento del circuito. Entonces, ¿cuáles son las técnicas para poder realizarlo? La primera, para tener para la resistencia de Thevenin, yo voy a determinar ahora esa resistencia de Thevenin empleando el teorema de Thevenin y la corriente de Norton o teorema de Norton. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer en este circuito? Primeramente, lógico, particularmente, ¿qué es lo que vamos a definir? Vamos a nosotros a encontrar en este circuito, para las características del voltaje de Thevenin, ¿qué es lo que vamos a hacer en el circuito? En el circuito vamos a hacer lo siguiente. Tengo el circuito donde vamos a sustituir las características del elemento donde queremos conocer el parámetro, que es en la fuente de tensión. Lo vamos a dejar como circuito abierto y determinar entre sus terminales el voltaje de Thevenin. Aquí tengo 75, aquí es una fuente de tensión, que esta fuente de tensión la tendremos nosotros aquí, que es negativo, y aquí es positivo, ¿sí? Estoy tapando la cámara. ¿Y qué es lo que va a suceder ahora? Entonces, bajo estas condiciones, vamos a armar ese circuito, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a suceder aquí en esta parte, en esta rama? Vamos a dejar el circuito abierto. Entre este punto y este punto voy a determinar el voltaje de Thevenin. Aquí tengo la resistencia de 50, la de 200, la de 20 y la de 100 ohm, y este es de 75. Aquí tengo el circuito para determinar y aquí tengo los 40 volts. Por lo tanto, hay que determinar el voltaje equivalente de Thevenin para el voltaje. Ahora, ¿qué es lo que sucede para la corriente de Norton? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué es lo que tengo que hacer en el circuito para la corriente de Norton? Vamos a nosotros a construir pues ahora el circuito para determinar esa corriente en el circuito. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Tendremos nosotros que el circuito va a ser de la siguiente manera. Estamos construyendo el circuito para poder determinar ese parámetro. Por ejemplo, ahora vamos a conocer la corriente de Norton o de cortocircuito y vamos a determinar la corriente que va a pasar en este circuito. Esta sería la corriente de Norton. Por lo tanto, ya debo sustituir en esa expresión esa condición. Por lo tanto, ya reflejando
la solución de este circuito, van a encontrar ustedes que la resistencia de Thevenin va a tener un valor de 41.274 ohm y que el voltaje de Thevenin va a tener un voltaje de 30.8 volt, ¿sí? En que la corriente que se debe de calcular va a ser de 0.707. Entonces lo dejamos al suscriptor para que lo realice. Bajo ya esta situación, ahora vamos a nosotros a plantear ahora otro circuito en el cual, ¿qué es lo que va a pasar en ese otro circuito? Vamos a sustituir y vamos a interceptar, incluir en el circuito, interconectar en el circuito una fuente dependiente de tensión que va a depender de 10 veces el valor de la corriente en la de 20. Entonces vamos a proceder a realizar este circuito donde se pretende determinar la tensión en la de 200 ohm. Eso ya lo haremos y vamos a arrastrar el marcador. Entonces, ahora vamos a nosotros a resolver este circuito donde tenemos aquí ya la construcción y observemos, es la misma similitud casi con los que hemos realizado en el mismo circuito. Este circuito lo puedo hacer de infinidad de maneras, resolverlo de infinidad de maneras con elementos, inductancias, capacitantes, etcétera, pero eso se verá más adelante. Todo esto hay que dominarlo para lo que venga más en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Tenemos este circuito con esta fuente dependiente, donde esa dependiente tiene un valor de 10, de acuerdo a las características, estructura del amplificador operacional, electrónica, y tenemos que esta corriente va a depender de la corriente que tengamos en la resistencia de 50. Y vamos a determinar la tensión en la resistencia de 20 ohm. Entonces, ¿qué es lo que vamos a proceder? Pues para este proceder vamos nosotros a tener que sacar un circuito equivalente de Thevenin compuesto por una fuente elemental de Thevenin, una resistencia de Thevenin y el elemento donde quiero conocer. Eso hay que construirlo numéricamente y hay que determinar cada uno de sus parámetros. Para tal caso, ¿qué es lo que sucede? Vamos nosotros a interpretar ahora este circuito para determinar nosotros esta resistencia de Thevenin aplicando la ley de Ohm, que es un voltaje de Thevenin entre una corriente de Norton. Entonces, en esta primera parte vamos nosotros a construir nuestro circuito para poder determinar los parámetros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a la herramienta del análisis de mallas, donde defino 1, 2, 3 mallas. Por lo tanto, vamos a definir la ecuación de la malla 1, la ecuación de la malla 2 y la ecuación de la malla 3. ¿Qué es lo que va a resultar de esto? Ok, nosotros tendremos en la malla 1 específicamente como que, como la malla 1 tengo aquí que tengo 60, ya voy a construirme mi ley de Kilcott de tensión, donde 60 va a ser igual a 200 más 100, 301, y tendré la resistencia de 200 como para la malla 2 menos 202 más 0 y 3, porque no está involucrada la malla 3 en esa ecuación. ¿Qué es lo que va a suceder para la malla 2? En la malla 2 tendremos también que no hay fuente de tensión, va a ser igual a menos 201 más los elementos que componen a la malla, que son 50, 75 y 200, y esto me va a dar 325 y 2, y también está involucrada la resistencia de 75, que me va a dar más 75 y 3, y aquí tengo la ecuación 2. En la ecuación 3, ¿qué es lo que sucede en la ecuación 3? Observemos en la ecuación 3, para poder establecer, tengo la fuente dependiente y hay que estructurarla también igual con la ley de Ohm, y lo voy a hacer desde este punto de vista. Tenemos 10 y es igual a 0 y 1 más 75 y 2 más 150 y
y 3 si tengo este circuito. Pero ¿qué es lo que sucede? Como la I es igual a la corriente I2, o sea, esa corriente I es igual a la corriente la malla 2, por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder con esta ecuación? Esta ecuación va a resultarse que 0 es igual a 65 y 2 más 153. Bueno, para establecer aquí los términos completos, eso es igual a 0 y 1 más 65. Y ahí tengo establecida ya las tres ecuaciones, por lo tanto esto lo vamos a hacer en forma matricial de la siguiente manera. La matriz nos va a quedar de esta forma. Tengo que son 300 menos 200, 0. Acá tengo menos 200, 325 y 75. Y aquí tengo 0, 65 y 150. Y tengo aquí la característica de esta matriz, I1, I2 e I3. Por lo tanto, esto va a ser igual a 60, 0 y 0. Y la respuesta a esta matriz tendré que la corriente I1 es igual a la corriente I2, que será igual, y la corriente I3 será de la siguiente manera. La I2 será 0.3675 amperes. La I2 sería 0.2513 amperes y la I3 tendría un valor de menos 0.187 amperes. ¿Ok? Entonces, 189. ¿Qué es lo que va a resultar? Voy a quitar el signo menos, lo voy a quitar de esta ecuación, signo menos, y en la estructura de la configuración de la corriente que nosotros en este caso la tenemos en ese sentido, quitando el signo menos, vamos a tener que dar el sentido de la corriente, va a ser, bueno, teníamos aquí el sentido por la fuente de positivo, ahora vamos a tener que el sentido de esta ya va a ser, vamos a poner ya negrito porque ya cambiamos este sentido en ecuación 3. Por lo tanto, quito el sentido ahí. ¿Y qué es lo que va a suceder ahora? Ya tengo las tres corrientes, pero ahora, ¿qué es lo que va a suceder con el voltaje de Thevenin? Aquí sí me voy, no me quiero mover. El voltaje de Thevenin va a ser el siguiente. El voltaje que voy a tener aquí, el voltaje de Thevenin, en este punto ya se me más y hacia el medio, va a ser igual que al voltaje que voy a tener en esta resistencia, que aquí sería más y aquí sería menos. El voltaje que tengo en esta resistencia más el voltaje que tengo en esta resistencia, más porque tengo que esta polaridad y esta acción de polaridades. Por lo tanto, el voltaje, vamos a ponerlo por acá, el voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje en la de 100 más el voltaje en la de 75. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin sería la corriente en la de 100 sería la corriente y 1 sería 0.3675 por 100 más la por 75 que multiplica a qué corriente, la corriente que tengo, la corriente 3, que me da un valor de punto 100, la corriente me da punto, aquí está la corriente 3, me da 0.1089, por lo tanto este voltaje de Thevenin me va a dar un valor de 44.917 volt, que ese sería el voltaje de Thevenin, primeramente para este circuito. Aquí tengo este voltaje de Thevenin, que ese voltaje de Thevenin lo vamos a anotar nosotros en el circuito, ¿sí? En el circuito de Thevenin. Por lo tanto, ese voltaje lo aplico aquí, lo conecto aquí, que me va a dar 44.917
917 volts. Ya tengo la primera parte del circuito equivalente de Thevenin. Ahora, ¿qué es lo que resulta? Ya tengo este circuito y ahora vamos a establecer para la corriente de Norton. ¿Qué circuito voy a hacer para la corriente de Norton? Tengo el circuito de la siguiente manera. Aquí lo pongo para la corriente de Norton. ¿Cómo utiliza la corriente de short circuit o cortocircuito? Donde voy a tener el circuito de la siguiente manera. Voy a poner un par para que el tiempo no sea. Continuando, pues, ahora tendremos el circuito en donde vamos a conocer, a determinar más bien, porque conocer, yo la puedo conocer, pero pues no sé cómo sea esa corriente. Entonces yo conozco a alguien, pero quién sabe qué costumbres tengan. Sí, como aquí en la escuela hay muchísimos conocidos, pero cómo hablan de uno, pero no para bien, para mal. Bueno, continuando, ¿qué es lo que sucede aquí? Ahora voy a establecer de igual manera como lo hicimos para el voltaje de Thevenin, utilizar la herramienta del análisis de mallas. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede en el circuito? Tengo la malla 1, la malla 2 y la malla 3. Entonces, yo voy a tener ahora aquí mi circuito de la siguiente manera. Para la malla 1, que establezco una ecuación que me va a dar una ecuación de 60, que va a ser igual a 300 y 1. Eso lo hago más rápido porque ya lo hicimos en el paso anterior, más 0 y 3. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Más, ¿qué es lo que sucede? Ya tenemos aquí otra malla, ya establecemos aquí otra malla. Vamos a suponer que sea encendido la malla 4, porque ya tengo cortocircuitado en esa ventana. Por lo tanto, aquí va a ser más 100 y 4. La malla 2, voy a establecer mi ecuación de la siguiente manera, que va a ser 0 es igual a menos 200 y 1 más 325 y 2 más 75 y 3 más 0 y 4 para la malla 2. Para la malla 3 yo voy a establecer la siguiente ecuación, que va a ser 0 es igual a 0 y 1 más 65. Aquí ya estamos reduciendo el valor de esta corriente con la I2, ¿sí? I2, como lo hicimos en el ejercicio o en el paso anterior, más 150 y 3 más 75 y 4. Tengo esa ecuación y la última ecuación para la malla 4. Para la malla 4, si se alcanza a ver, para la malla 4 voy a tener una ecuación como 0 es igual a 100 y 1 más 0 y 2 menos 75 y 3 más 175 y 4. Aquí tengo las 4 ecuaciones de ese circuito. En forma matricial, pues vamos a obtener lo siguiente. Vamos a recortar el tiempo en el. Entonces, continuando, pues aquí establezco las ecuaciones de cada una de las mallas, establecido en el malla 1, malla 2, malla 3 y la malla 4. De acuerdo a esta estructura, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a ir acercando porque si no se alcanza a visualizar, pero bueno, ya, y la matriz resultante es de esta forma y tengo los valores de la corriente I4, donde esta corriente I4 vamos a tener que es la corriente de ¿qué? De cortocircuito. Esta es igual a la corriente de cortocircuito. Por lo tanto, con esa corriente de cortocircuito, ¿sí? Nosotros tendremos, pues, regresando a la ecuación para determinar la resistencia de Thevenin, ¿qué es lo que va a suceder? Tenemos este circuito para la resistencia equivalente de Thevenin, pues no hay otra cosa más que el voltaje de Thevenin, que ya lo determinamos por acá. La resistencia de Thevenin va a ser igual al voltaje de Thevenin de 44.917 sobre la corriente de Norton, que es 1.144. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin
nos va a dar un valor de 39. La resistencia de Thevenin está por acá, la determinamos. Nos va a dar de resistencia de voltaje de Thevenin de 39.26 ohm, determinando con el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Por lo tanto, ya con esas acciones, con esos valores, el voltaje B, ya tengo aquí, es igual a 39.26. Por lo tanto, el voltaje B, aplicamos la ley de Kirchhoff de tensiones, que va a tener que de la siguiente manera, que es 44.917, que multiplica a 20 entre 20 más la resistencia de Thevenin, 39.26. El voltaje va a ser igual a qué valor. Entonces aquí ya tenemos, sustituyendo, aplicando las reglas de división de tensión, yo tengo que la tensión en la resistencia es de 15.16 volts. Y ahí está el circuito resuelto. Ok, y ahí está el planteamiento y la vista en todo su esplendor del pizarrón. Voy a ir haciendo recorridos para que ya ustedes lo vayan poniendo en... Ok, todavía me falta pues, poder comprobar que ese resultado es el correcto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ese resultado para poder obtener las características de nuestro circuito? Tengamos un breviario aquí, veamos qué bonita vista tiene mi institución y mi escuela, todo su esplendor. Allá está, aquel es el llamado queso, ¿sí? Y aquí tenemos nuestra hasta bandera, una escuela bonita, representativa, ¿sí? De esta nación. Ahora, para comprobar, ya saben, yo trato de comprobar casi siempre mis resultados, que algunos hay unas pequeñas diferencias por las fracciones, pero bueno, las características del redondeo y las características de la incertidumbre y demás, vamos nosotros a ver en la buena intención. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora voy a determinar este voltaje B, donde ese voltaje B va a ser igual a una corriente I4 que multiplica a la resistencia de 20. Yo necesito determinar esa corriente I4. Utilizo el método de mallas para poder irme más rápido. ¿Y qué es lo que va a suceder? Aquí vamos a estructurar la matriz de esa malla, que va a ser 300 menos 200. Ya se pueden familiarizar porque lo hemos usado en el transcurso del ejercicio. 25, 0, 0, 65 por esta dependencia. Tenemos nuestra matriz ya generalizada. Eso va a ser igual a 60, 0, 0, 0. Por lo tanto, aquí el resultado de las corrientes al resolver esta matriz por medio de la calculadora Hewlett-Packard-Rey, ¿sí? Tenemos los valores 0.958 amperes, 0.74 73. Me estoy yendo con muchos más decimales de acuerdo al suscriptor, menos 0.728 amperes
y acá tengo menos 0.7579. Por lo tanto, el voltaje aquí, la corriente 4, si yo quiero cambiar el signo, cambio la trayectoria, y aquí va a ser más, y aquí va a ser menos de la tensión. Por lo tanto, B va a ser igual a ¿cuánto? A 0.7579 por 20. Y esto, si las matemáticas no me fallan, va a ser el voltaje es igual a 15.158, que esto es muy parecido a este valor. ¿Sí? Si lo redondeamos, pues nos va a dar ese valor. Y ahí está la comprobación de este ejercicio con fuentes dependientes. Por lo tanto, aquí ya para la resistencia total no es nomás reducir el circuito, hacer las fuentes de tensión, retirarlas y ponerlas un puente, o las fuentes de corriente, etcétera, sino que ya hay que terminar tanto el teorema de Norton y el teorema de Thevenin para llegar a la conclusión de la solución de este circuito. ¿Ok? Y ya veremos otros circuitos más elementales con respecto al teorema de Thevenin, el por qué se utiliza Thevenin, ¿sí? En esta detalle. Y vamos a hacer un ejercicio aplicado a un circuito electrónico para que se entienda cómo vamos a aplicar ese conocimiento, cómo se aplica ese conocimiento a otras materias. Que ya quieren que circuitos eléctricos esté un semestre atrasado con respecto a electrónica 1. Desgraciadamente tenemos 30 años siendo siempre al parejo en forma horizontal. Ahora lo que motivos no lo sé, políticas hay muchas, pero bueno, aquí está nuestra solución y no vamos a meternos a lo político. ¿Ok?